Apenas había estacionado el coche cuando sintió que algo no estaba bien. Un silencio distinto, demasiado pesado, incluso para una casa acostumbrada a los ecos. Fue entonces cuando escuchó la voz de ella, baja, temblorosa, urgente, susurrando con una desesperación que no encajaba con aquella rutina doméstica. Cállate, no digas nada, por favor. Ahora no. Él no puede saber esto ahora. El corazón se le aceleró en ese mismo instante. No por miedo, sino por algo peor. Una sensación de traición silenciosa, como si algo grave estuviera ocurriendo bajo su techo sin su control. Se detuvo, inmóvil, sintiendo la sangre hervir mientras cada palabra resonaba dentro de él, como una acusación muda. Aquella frase quedó suspendida en el aire, pegada a las paredes frías de la mansión, y por unos segundos se preguntó si había oído bien, o si el cansancio finalmente estaba cobrando su precio. El tono de ella no era de broma, no era de un cuidado común, era el de alguien que intenta impedir una tragedia inminente. Sintió el impulso inmediato de avanzar, de hacerse presente, de imponer autoridad, pero algo lo hizo quedarse quieto. Quizá el miedo a confirmar una verdad que aún no estaba preparado para enfrentar. Aquella petición de silencio no era solo para el niño, parecía dirigida al propio destino. Mientras permanecía oculto en la sombra del pasillo, su mente empezó a trabajar a toda velocidad, cosiendo suposiciones, creando escenarios, alimentando una rabia que llevaba años cultivándose por dentro. Pensó en invasión de límites, en manipulación emocional, en alguien ocupando un espacio que nunca debería haberse dejado vacío. El orgullo del hombre que controlaba empresas enteras, ahora se sentía amenazado dentro de su propia casa, por una mujer a la que apenas notaba, en el día a día. El silencio posterior fue aún más perturbador que las palabras, como si algo hubiera sido tragado a la fuerza. Respiró hondo, intentando recuperar el control, pero el cuerpo ya no obedecía como antes. El estómago se contrajo, y una sensación antigua, que él creía enterrada junto con su esposa, comenzó a emerger, lenta e incómoda. Aquella casa, que siempre había representado poder y conquista, de repente parecía demasiado pequeña para contener lo que estaba a punto de explotar. El suelo de mármol frío bajo sus pies contrastaba con el calor de la rabia que subía por su pecho. Por un instante, pensó en salir de allí en silencio, fingir que nada había ocurrido, pero la frase seguía martillando su cabeza, insistente, casi cruel. Él no puede saber esto ahora. ¿Qué era esto? ¿Por qué alguien decidiría lo que él podía o no saber sobre su propia casa, sobre su propio hijo? La idea de estar siendo mantenido en la oscuridad lo carcomía más que cualquier pérdida financiera que hubiera enfrentado. Dio un paso al frente, luego otro, sintiendo el peso de cada movimiento, como si atravesara una frontera invisible. El hombre acostumbrado a dirigir reuniones, firmar contratos millonarios y enfrentar crisis globales, ahora se veía paralizado ante un secreto doméstico. El contraste era humillante. Aquel era un territorio donde el dinero no compraba respuestas inmediatas. Sin anunciar su presencia, se alejó, subió las escaleras en silencio y se encerró en el despacho, como si aquel cuarto fuera el último lugar donde aún tenía algún control. Se sentó a la mesa, miró documentos que no tenían ningún sentido en ese momento, y se dio cuenta de que algo se había roto de forma irreversible. La noche apenas comenzaba, pero sabía que no dormiría. No después de oír aquello, horas antes. Su día había comenzado como cualquier otro, con compromisos en fila, llamadas urgentes y decisiones tomadas sin espacio para la emoción. El despertador sonó temprano y se levantó sin dudar, como siempre había hecho desde que aprendió a sobrevivir, sin depender de nadie. El enorme dormitorio estaba demasiado ordenado, demasiado silencioso, y la ausencia al lado de la cama era una presencia constante que se negaba a nombrar. Se vistió con el traje impecable como si fuera una armadura, listo para enfrentar otro día, en el que los sentimientos no tenían lugar. El desayuno fue rápido, casi mecánico, servido por manos eficientes, a las que apenas saludó. La casa despertaba poco a poco, pero él ya estaba de salida, cargando consigo la falsa sensación de que proveer financieramente era lo mismo que estar presente. En el camino al trabajo, el móvil no paraba, mensajes, informes, exigencias, todo reclamando atención inmediata, todo, excepto aquello que evitaba desde hacía años. La vida seguía adelante, organizada, productiva, vacía. En la oficina, era otro hombre, respetado, escuchado, temido. Allí, sus decisiones moldeaban destinos, y nadie osaba cuestionar su autoridad. Cada reunión reforzaba la imagen de alguien que tenía control absoluto,
alguien que no fallaba. El éxito era un anestésico poderoso, y él lo usaba para no sentir lo que realmente importaba. Entre una firma y otra, rara vez pensaba en lo que dejaba atrás cuando salía de casa aún de noche. En algún momento de la tarde, una reunión fue cancelada a última hora, algo raro, y sintió un cansancio distinto, más profundo, como si el cuerpo estuviera cobrando una deuda antigua. Decidió volver más temprano, sin avisar, creyendo que encontraría el mismo escenario de siempre: silencio, orden, previsibilidad. No imaginaba que aquel regreso anticipado sería el inicio del colapso de todo lo que creía tener bajo control. Durante el trayecto de vuelta pasó por lugares que solía ignorar, calles comunes, personas comunes, vidas que seguían sin saber quién era Elan por primera vez en mucho tiempo. Sintió una punzada de envidia de aquella normalidad simple. Pensó brevemente en su hijo, imaginándolo en algún rincón de la casa, rodeado de juguetes caros y cuidados tercerizados. La culpa intentó infiltrarse, pero la apartó con la vieja justificación de siempre: todo aquello era por su bien. Al estacionar frente a la mansión, sintió un peso extraño, como si estuviera a punto de entrar en un lugar desconocido. Las paredes altas, los portones imponentes, todo parecía más distante ese día. Aún no lo sabía, pero aquel espacio que siempre había llamado hogar comenzaba a revelar un vacío que ninguna fortuna sería capaz de llenar. Y la primera señal había sido aquella frase susurrada, simple y devastadora, que ahora resonaba sin piedad dentro de él. Cuando terminó de sentarse en el despacho aquella noche, mirando el reflejo cansado en el vidrio oscuro de la ventana, algo quedó claro de forma dolorosa: había una historia ocurriendo en aquella casa sin Elan. Le gustara o no, ya llegaba demasiado tarde para ignorarla. La mañana siguiente comenzó incluso antes de que el sol tocara las ventanas altas de la mansión, y el niño ya estaba despierto, sentado en la cama demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. El cuarto parecía un showroom impecable, juguetes caros organizados en estanterías que casi nunca se tocaban, libros coloridos alineados, sin marcas de uso, y un silencio que lo acompañaba desde que tenía memoria. El niño miraba la puerta como quien espera algo que rara vez sucede, sosteniendo la manta cerca del pecho, intentando alejar la sensación de opresión que surgía siempre que despertaba solo. El padre ya se había ido, como casi todos los días, y aquella ausencia matinal se repetía como un ritual que dolía más que cualquier castigo. Bajó de la cama despacio, caminando hasta la ventana para observar el jardín enorme, bonito y distante, donde rara vez jugaba solo. El mundo afuera parecía demasiado grande, y el demasiado pequeño dentro de él, como si todo estuviera siempre fuera de alcance. La ansiedad llegaba en oleadas, silenciosa, apretando el pecho sin pedir permiso, haciéndolo respirar corto mientras intentaba distraerse con cualquier cosa. Nadie percibía esas señales, porque no había nadie allí para mirar de verdad. En el pasillo, sus pasos eran ligeros, casi como si pidiera disculpas por existir en aquel espacio. Sabía exactamente a dónde ir, porque había un solo lugar en aquella casa donde se sentía verdaderamente seguro. La cocina aún olía a café recién hecho, y fue allí donde encontró el rostro que siempre lo hacía relajarse un poco, incluso sin darse cuenta. Ella sonrió al verlo, una sonrisa cansada, pero sincera, que llevaba algo que él no sabía nombrar, pero reconocía como cuidado. Ella se agachó para quedar a su altura, preguntándole cómo había sido la noche, y él respondió con un encogimiento de hombros tímido, evitando detalles que no sabía explicar. Ella sabía leer aquel silencio mejor que cualquier adulto que hubiera pasado por allí. Preparó el desayuno despacio, hablando de cosas simples, inventando historias tontas, intentando traer ligereza a un niño que cargaba demasiados pesos para su edad. En aquel espacio pequeño, rodeado de ruidos comunes, él sentía algo que no sentía en ningún otro lugar de la casa. Durante el día, mientras él estaba entre clases particulares y actividades programadas, ella siempre estaba cerca, atenta a cada cambio de humor, a cada respiración más corta, a cada mirada perdida. Cuando la ansiedad apretaba, sabía exactamente qué hacer. Ofrecía un vaso de agua, una palabra calma, una presencia firme. No había juicios, solo acogida silenciosa. El niño empezó a confiar en ella de una forma profunda, porque era allí donde encontraba refugio cuando el mundo parecía demasiado grande. Por la noche, cuando la casa se volvía aún más silenciosa, era ella quien lo ayudaba a dormir, sentándose al lado de la cama, hasta que el ritmo de la respiración se calmaba. Él le agarraba la mano con fuerza, como si aquel gesto fuera lo único que lo mantenía anclado. Algunos días preguntaba por el padre, pero pronto desistía, acostumbrado a respuestas vagas y promesas que rara vez se cumplían. Ella nunca hablaba mal, solo desviaba el tema con cuidado, protegiendo al niño de un dolor que aún no sabía enfrentar solo. El tiempo fue pasando,
y aquella rutina se convirtió en un pacto silencioso entre los dos, una forma de sobrevivir dentro de una casa demasiado grande y demasiado vacía. Él no llamaba a eso amor, porque aún no sabía lo que era, pero sentía algo parecido cada vez que se sentía visto, y sin darse cuenta, aquella mujer sencilla pasó a ocupar un espacio que nunca debería haber quedado abandonado. Ella, por su parte, cargaba su propia historia sobre los hombros, una historia que nadie en aquella casa conocía o se preocupaba por conocer. Se despertaba antes que todos, preparaba todo con cuidado, y guardaba dentro de sí recuerdos que insistían en volver en los momentos de silencio. Había perdido más de lo que le gustaba admitir, y quizá por eso reconocía tan fácilmente el dolor en los ojos de aquel niño. El trabajo allí no era solo una necesidad financiera, se había convertido en una forma de dar sentido a sus propios días. En momentos raros, cuando se quedaba sola, se permitía recordar el pasado, las pérdidas que le enseñaron a cuidar sin esperar nada a cambio. El vínculo con el niño no fue planeado, ocurrió de manera natural, como si ambos se encontraran en el mismo lugar de carencia emocional. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero también sabía que, si no estuviera allí, nadie lo estaría. Aquella conciencia la acompañaba todos los días, pesada y inevitable. Había noches en que pensaba en renunciar, en alejarse antes de que aquello se convirtiera en un problema mayor, pero siempre desistía al recordar la mirada del niño cuando despertaba asustado. Él necesitaba a alguien, y ella no podía darle la espalda. Cargaba el miedo constante de ser malinterpretada, de que alguien percibiera aquel vínculo y lo transformara en algo incorrecto. Aún así, elegía quedarse, incluso sabiendo el riesgo. Fue en una de esas noches cuando oyó al niño llorar más fuerte de lo normal, el cuerpo temblando mientras intentaba ocultar la respiración descompasada. Se sentó a su lado, le tomó la mano y pidió silencio, no para callarlo, sino para protegerlo. Fue en ese momento cuando las palabras escaparon de sus labios, cargadas de urgencia y miedo, sin saber que alguien, al otro lado del pasillo, lo oiría todo. Aquella petición simple, hecha por desesperación, sería el inicio de una ruptura inevitable. Mientras tanto, en el piso de arriba, el hombre que creía controlarlo todo comenzaba a darse cuenta de que no conocía nada de lo que realmente importaba, y aun sin saberlo todavía, estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría para siempre la forma en que veía a su propio hijo, aquella casa y a sí mismo. Al final de aquella tarde, el hombre caminaba por la casa como un extraño, atento a detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido distante de pasos pequeños, la forma en que las puertas se cerraban con un cuidado excesivo, como si alguien allí tuviera miedo de ocupar espacio. Se detuvo frente a un cuadro antiguo, en el pasillo, una foto familiar tomada años atrás, cuando aún existía una sonrisa a su lado. El recuerdo de la esposa llegó como un golpe lento, trayendo consigo la constatación de que, desde la muerte de ella, él solo había estado sobreviviendo, no viviendo. El trabajo se había convertido en un escondite cómodo, un lugar donde las emociones no exigían respuesta. En algún momento de la tarde, una reunión fue cancelada a última hora, algo raro, y sintió un cansancio distinto, más profundo, como si el cuerpo estuviera cobrando una deuda antigua. Decidió volver más temprano, sin avisar, creyendo que encontraría el mismo escenario de siempre: silencio, orden, previsibilidad. No imaginaba que aquel regreso anticipado sería el inicio del colapso de todo lo que creía tener bajo control. Durante el trayecto de vuelta pasó por lugares que solía ignorar, calles comunes, personas comunes, vidas que seguían sin saber quién era Elan por primera vez en mucho tiempo. Sintió una punzada de envidia de aquella normalidad simple. Pensó brevemente en su hijo, imaginándolo en algún rincón de la casa, rodeado de juguetes caros y cuidados tercerizados. La culpa intentó infiltrarse, pero la apartó con la vieja justificación de siempre: todo aquello era por su bien. Al estacionar frente a la mansión, sintió un peso extraño, como si estuviera a punto de entrar en un lugar desconocido. Las paredes altas, los portones imponentes, todo parecía más distante ese día. Aún no lo sabía, pero aquel espacio que siempre había llamado hogar comenzaba a revelar un vacío que ninguna fortuna sería capaz de llenar. Y la primera señal había sido aquella frase susurrada, simple y devastadora, que ahora resonaba sin piedad dentro de él. Cuando terminó de sentarse en el despacho aquella noche, mirando el reflejo cansado en el vidrio oscuro de la ventana, algo quedó claro de forma dolorosa. Había una historia ocurriendo en aquella casa sin Elan. Le gustara o no, ya llegaba demasiado tarde para ignorarla. La mañana siguiente comenzó incluso antes de que el sol tocara las ventanas altas de la mansión, y el niño ya estaba despierto,
sentado en la cama demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. El cuarto parecía un showroom impecable, juguetes caros organizados en estanterías que casi nunca se tocaban, libros coloridos alineados, sin marcas de uso, y un silencio que lo acompañaba desde que tenía memoria. El niño miraba la puerta como quien espera algo que rara vez sucede, sosteniendo la manta cerca del pecho, intentando alejar la sensación de opresión que surgía siempre que despertaba solo. El padre ya se había ido, como casi todos los días, y aquella ausencia matinal se repetía como un ritual que dolía más que cualquier castigo. Bajó de la cama despacio, caminando hasta la ventana para observar el jardín enorme, bonito y distante, donde rara vez jugaba solo. El mundo afuera parecía demasiado grande, y él demasiado pequeño dentro de él, como si todo estuviera siempre fuera de alcance. La ansiedad llegaba en oleadas, silenciosa, apretando el pecho sin pedir permiso, haciéndolo respirar corto mientras intentaba distraerse con cualquier cosa. Nadie percibía esas señales, porque no había nadie allí para mirar de verdad. En el pasillo, sus pasos eran ligeros, casi como si pidiera disculpas por existir en aquel espacio. Sabía exactamente a dónde ir, porque había un solo lugar en aquella casa donde se sentía verdaderamente seguro. La cocina aún olía a café recién hecho, y fue allí donde encontró el rostro que siempre lo hacía relajarse un poco, incluso sin darse cuenta. Ella sonrió al verlo, una sonrisa cansada, pero sincera, que llevaba algo que él no sabía nombrar, pero reconocía como cuidado. Ella se agachó para quedar a su altura, preguntándole cómo había sido la noche, y él respondió con un encogimiento de hombros tímido, evitando detalles que no sabía explicar. Ella sabía leer aquel silencio mejor que cualquier adulto que hubiera pasado por allí. Preparó el desayuno despacio, hablando de cosas simples, inventando historias tontas, intentando traer ligereza a un niño que cargaba demasiados pesos para su edad. En aquel espacio pequeño, rodeado de ruidos comunes, él sentía algo que no sentía en ningún otro lugar de la casa. Durante el día, mientras él estaba entre clases particulares y actividades programadas, ella siempre estaba cerca, atenta a cada cambio de humor, a cada respiración más corta, a cada mirada perdida. Cuando la ansiedad apretaba, sabía exactamente qué hacer. Ofrecía un vaso de agua, una palabra calma, una presencia firme. No había juicios, solo acogida silenciosa. El niño empezó a confiar en ella de una forma profunda, porque era allí donde encontraba refugio cuando el mundo parecía demasiado grande. Por la noche, cuando la casa se volvía aún más silenciosa, era ella quien lo ayudaba a dormir, sentándose al lado de la cama, hasta que el ritmo de la respiración se calmaba. Él le agarraba la mano con fuerza, como si aquel gesto fuera lo único que lo mantenía anclado. Ella nunca hablaba mal, solo desviaba el tema con cuidado, protegiendo al niño de un dolor que aún no sabía enfrentar solo. El tiempo fue pasando, y aquella rutina se convirtió en un pacto silencioso entre los dos, una forma de sobrevivir dentro de una casa demasiado grande y demasiado vacía. Él no llamaba a eso amor, porque aún no sabía lo que era, pero sentía algo parecido cada vez que se sentía visto. Y sin darse cuenta, aquella mujer sencilla pasó a ocupar un espacio que nunca debería haber quedado abandonado. Ella, por su parte, cargaba su propia historia sobre los hombros, una historia que nadie en aquella casa conocía o se preocupaba por conocer. Se despertaba antes que todos, preparaba todo con cuidado, y guardaba dentro de sí recuerdos que insistían en volver en los momentos de silencio. Había perdido más de lo que le gustaba admitir, y quizá por eso reconocía tan fácilmente el dolor en los ojos de aquel niño. El trabajo allí no era solo una necesidad financiera, se había convertido en una forma de dar sentido a sus propios días. En momentos raros, cuando se quedaba sola, se permitía recordar el pasado, las pérdidas que le enseñaron a cuidar sin esperar nada a cambio. El vínculo con el niño no fue planeado, ocurrió de manera natural, como si ambos se encontraran en el mismo lugar de carencia emocional. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero también sabía que, si no estuviera allí, nadie lo estaría. Aquella conciencia la acompañaba todos los días, pesada y inevitable. Había noches en que pensaba en renunciar, en alejarse antes de que aquello se convirtiera en un problema mayor, pero siempre desistía al recordar la mirada del niño cuando despertaba asustado. Él necesitaba a alguien, y ella no podía darle la espalda. Cargaba el miedo constante de ser malinterpretada, de que alguien percibiera aquel vínculo y lo transformara en algo incorrecto. Aún así, elegía quedarse,
incluso sabiendo el riesgo. Fue en una de esas noches cuando oyó al niño llorar más fuerte de lo normal, el cuerpo temblando mientras intentaba ocultar la respiración descompasada. Se sentó a su lado, le tomó la mano y pidió silencio, no para callarlo, sino para protegerlo. Fue en ese momento cuando las palabras escaparon de sus labios, cargadas de urgencia y miedo, sin saber que alguien, al otro lado del pasillo, lo oiría todo. Aquella petición simple, hecha por desesperación, sería el inicio de una ruptura inevitable. Mientras tanto, en el piso de arriba, el hombre que creía controlarlo todo comenzaba a darse cuenta de que no conocía nada de lo que realmente importaba, y aun sin saberlo todavía, estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría para siempre la forma en que veía a su propio hijo, aquella casa y a sí mismo. Al final de aquella tarde, el hombre caminaba por la casa como un extraño, atento a detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido distante de pasos pequeños, la forma en que las puertas se cerraban con un cuidado excesivo, como si alguien allí tuviera miedo de ocupar espacio. Se detuvo frente a un cuadro antiguo, en el pasillo, una foto familiar tomada años atrás, cuando aún existía una sonrisa a su lado. El recuerdo de la esposa llegó como un golpe lento, trayendo consigo la constatación de que, desde la muerte de ella, él solo había estado sobreviviendo, no viviendo. El trabajo se había convertido en un escondite cómodo, un lugar donde las emociones no exigían respuesta. Al observar más de cerca al hijo aquella noche, percibió algo que lo dejó inquieto. El niño hablaba poco, evitaba el contacto visual prolongado, y parecía medir cada palabra, como si temiera equivocarse. Durante la cena, movió la comida sin apetito, y cuando el padre intentó iniciar una conversación, la respuesta fue corta, casi automática. Aquello no era timidez común, era un cuidado exagerado, un comportamiento de quien aprendió a no molestar. La percepción dolió más de lo que le gustaría admitir. Después de la cena, el hombre decidió subir al cuarto del hijo, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Lo encontró sentado en la cama, sosteniendo un juguete antiguo, gastado por el uso, diferente de todos los otros que parecían demasiado nuevos. Se sentó a su lado, intentando iniciar una conversación simple, pero el niño tensó el cuerpo, como si no supiera cómo actuar en aquella situación. El silencio entre ambos era pesado, cargado de todo lo que nunca se dijo. Allí percibió la magnitud del abismo que había creado. Al día siguiente, la empleada despertó con un peso distinto en el pecho, una sensación de que algo estaba a punto de salirse de control. Mientras preparaba el café, observaba cada movimiento del patrón con atención redoblada, intentando interpretar miradas y gestos. Había un clima extraño en el aire, una tensión silenciosa que volvía todo más lento. Sabía que el momento de enfrentar las consecuencias de aquel vínculo se estaba acercando. El niño, por su parte, parecía aún más retraído, evitando alejarse de ella, como si presintiera una amenaza invisible. Durante una crisis leve de ansiedad, le agarró la mano con fuerza, pidiéndole en voz baja que no contara nada al padre. La petición le dolió profundamente, porque revelaba una certeza dolorosa para él. El padre no era un puerto seguro. Ella prometió protegerlo, aún sin saber cómo haría eso si era confrontada. A lo largo del día, el hombre empezó a notar señales que antes ignoraba, la forma en que el hijo buscaba a la empleada, con la mirada, la dependencia emocional que se había formado allí. La sensación inicial de celos fue transformándose en algo más profundo, una mezcla de vergüenza y culpa. Comenzó a preguntarse en qué momento había dejado de ser referencia emocional para su propio hijo. La respuesta parecía demasiado obvia para ser cómoda. Al final de la tarde, llamó a la empleada para una conversación, manteniendo la voz controlada, pero fría. Preguntó directamente sobre el niño, sobre comportamientos extraños, sobre secretos. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, el corazón acelerado. Pero respondió con honestidad cautelosa, sin revelarlo todo de una vez. Cada palabra era elegida con cuidado, intentando proteger al niño y a sí misma. La conversación terminó sin una resolución clara, dejando una tensión aún mayor entre ellos. Él se alejó con más dudas que respuestas, y ella se quedó sola en la cocina, luchando contra el impulso de llorar. Sabía que aquella situación no podría sostenerse por mucho tiempo. El secreto era demasiado pesado para seguir oculto. Aquella noche, el niño tuvo una crisis más fuerte, el cuerpo temblando, mientras intentaba respirar. La empleada lo abrazó intentando calmarlo, y una vez más pidió silencio, temiendo que el padre oyera. Pero esta vez, el hombre estaba más atento que nunca, detenido en el pasillo, escuchando cada sonido. No entró, no intervino, solo observó, sintiendo que algo dentro de él se rompía lentamente. Mientras regresaba a su cuarto, entendió que no se trataba de invasión ni de traición, sino de una ausencia
que él mismo había creado. La verdad comenzaba a formarse de manera dolorosa, y sabía que, muy pronto, tendría que enfrentarla de frente. Aquella casa ya no escondía solo lujo, escondía heridas profundas que pedían, con urgencia, ser vistas. A la mañana siguiente, el hombre despertó antes del despertador, con la incómoda sensación de que algo dentro de él se había desplazado de su lugar. El cuarto estaba sumergido en una penumbra fría, y por primera vez en años, no se levantó de inmediato. Se quedó allí, mirando el techo, mientras recuerdos que siempre mantuvo bajo control comenzaban a emerger sin pedir permiso. La imagen de la esposa apareció con una nitidez dolorosa, la sonrisa cansada, la forma en que insistía en que pasara más tiempo con el hijo. Siempre prometía que lo haría después, cuando tuviera menos trabajo, cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Ese después nunca llegó. Se levantó con el pecho apretado, caminó por la casa en silencio, y pasó por el cuarto del hijo, la puerta entreabierta. Se detuvo allí por unos segundos, observando de lejos al niño aún dormido, encogido, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Aquella imagen lo golpeó con fuerza, porque no encajaba con todo lo que creía estar ofreciendo. El hijo tenía comodidad, seguridad, acceso a todo, menos a aquello que no se compra. Se alejó despacio, como si temiera despertarlo, y al mismo tiempo, como si no supiera qué hacer si eso sucedía. En el despacho, intentó concentrarse en informes y números, pero las palabras parecían vacías, sin significado. Por primera vez, el trabajo no conseguía anestesiar la incomodidad. La conversación interrumpida con la empleada, la petición desesperada de silencio, el comportamiento retraído del hijo, todo se conectaba de forma demasiado clara. Se dio cuenta de que no se trataba de un evento aislado, sino de un patrón construido a lo largo de años de ausencia emocional. La constatación trajo una vergüenza silenciosa, de esas que no se resuelven con disculpas. Mientras tanto, en la cocina, la empleada ejecutaba sus tareas con movimientos automáticos, pero la mente estaba lejos. El miedo la acompañaba en cada paso, porque sentía que el tiempo de ocultar la verdad estaba llegando a su fin. Pensaba en el niño, en cómo quedaría si todo salía a la luz de forma brusca, en cómo aquella casa podría volverse aún más fría para él. Anne sabía que su presencia allí tenía límites, pero también sabía que su ausencia podía causar un daño profundo. Esa contradicción la asfixiaba. Durante el día el niño casi no habló, siguiendo la rutina con un silencio aún más denso. Cuando se encontraba con el padre, desviaba la mirada, como si hubiera hecho algo mal, aún sin saber qué. La culpa que cargaba no era racional, era el resultado de crecer, intentando no ser un problema. La ansiedad se manifestaba en pequeños gestos, manos inquietas, respiración corta, miradas perdidas, y, una vez más, era ella quien percibía todo, antes de que se volviera demasiado visible. Por la tarde, el hombre decidió observar en silencio, sin interferir. Vio al hijo acercarse a la empleada de forma casi instintiva, buscando aprobación, consuelo, seguridad. Aquello dolió, pero esta vez, el dolor no vino acompañado de rabia, vino acompañado de una claridad brutal. Entendió que aquel vínculo no había sido creado por invasión, sino por necesidad. Una necesidad que él, como padre, no había atendido. Esa percepción lo dejó sin defensas internas. Cuando el día comenzó a oscurecer, llamó nuevamente a la empleada, esta vez con un tono distinto, menos autoritario, más contenido. Se sentaron a la mesa de la cocina, un espacio sencillo, lejos de la imponencia del resto de la casa. El silencio inicial fue pesado, cargado de todo lo que aún no se había dicho. Le pidió que fuera sincera, sin rodeos, y por primera vez no parecía estar buscando culpables sino respuestas. Ella respiró hondo, sintiendo las manos temblar levemente. Comenzó hablando poco, eligiendo las palabras con cuidado, explicando las señales que percibía en el niño, las crisis discretas, el miedo constante a molestar. A medida que hablaba, el rostro de él se transformaba, cada frase funcionando como un espejo incómodo. Él escuchó sin interrumpir, sintiendo el peso de cada detalle. Cuando ella mencionó que el niño pedía que no avisaran al padre, porque creía que no haría diferencia, algo dentro de él se dio por completo. El silencio que siguió fue largo y sofocante. Se pasó la mano por el rostro, intentando organizar pensamientos que se atropellaban. Por primera vez, no intentó justificarse con trabajo, responsabilidades o buenas intenciones. Simplemente se quedó allí, enfrentando la realidad desnuda, percibiendo que su ausencia había dejado marcas demasiado profundas para ser ignoradas. Aquella conversación no trajo alivio inmediato, trajo un colapso interno necesario. Esa noche, al acostarse,
No logró dormir. Las palabras de la empleada resonaban sin parar, mezcladas con los recuerdos de la esposa y la mirada retraída del hijo. Entendió que estaba ante una encrucijada emocional que ya no podía postergar. Continuar como estaba significaba perder al hijo poco a poco, de una manera silenciosa e irreversible. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo de perder algo que realmente importaba fue mayor que el miedo de sentir dolor. Cuando el sol comenzó a salir, ya había tomado una decisión. Aunque no supiera exactamente cómo llevarla a cabo, algo tenía que cambiar, y esta vez no sería superficial. Aquello era solo el comienzo de un enfrentamiento que llevaba años evitando. Un enfrentamiento no contra otra persona, sino contra su propia ausencia. Y sabía que, después de eso, nada en aquella casa volvería a ser como antes. Pasó el día siguiente intentando actuar como si nada hubiera cambiado, pero todo era diferente. Cada paso por la casa parecía más pesado. Cada puerta abierta revelaba no solo una habitación, sino una ausencia que él mismo había creado. Por primera vez, decidió cancelar compromisos, apagar el teléfono y quedarse allí, aún sin saber exactamente cómo ocupar aquel espacio que siempre había evitado. Se sentía fuera de lugar dentro de su propia rutina, como alguien que llega demasiado tarde a una historia que ya estaba en marcha desde hacía años. El silencio, antes cómodo, ahora era acusador. El niño percibió el cambio de inmediato, aunque no supiera explicarlo. El padre estaba allí físicamente presente, pero había algo tenso en sus movimientos, un cuidado exagerado, que hacía todo extraño. Durante el desayuno, el hombre intentó iniciar conversación, preguntó por la escuela, por actividades simples, pero las respuestas fueron cortas, inseguras. El niño parecía probar cada palabra antes de soltarla, como si caminara sobre un suelo que podía ceder en cualquier momento. La ansiedad no desaparecía solo porque el padre estuviera sentado a la mesa. A lo largo del día, el hombre empezó a observar más de lo que hablaba. Notó cómo el hijo evitaba pedir ayuda, cómo se levantaba solo incluso cuando claramente necesitaba apoyo. Reparó en que pedía permiso para cosas que nunca deberían exigir autorización, como coger un vaso de agua o cambiar de lugar en el sofá. Aquellos pequeños gestos revelaban un patrón doloroso, el de alguien que aprendió demasiado pronto a no ocupar espacio emocional. Cada detalle funcionaba como una confirmación silenciosa de lo que ya sabía, pero se resistía a aceptar. La empleada sentía el ambiente pesado, aunque nadie dijera nada. Se movía por la casa con cautela, intentando mantener la rutina estable para el niño, incluso mientras percibía la mirada atenta del patrón siguiendo todo. Había miedo allí, pero también una extraña sensación de alivio, como si el peso de ocultarlo todo estuviera finalmente empezando a disiparse. Aún así, sabía que el momento más difícil aún estaba por llegar. Las verdades profundas rara vez llegan sin dolor. A medio tarde, el niño tuvo una crisis más intensa que las anteriores. No hubo gritos ni escándalo, solo una respiración descompasada, manos temblorosas y una mirada perdida que pedía auxilio sin saber cómo. La empleada fue la primera en notarlo, acercándose con calma. Pero esta vez el padre estaba cerca. Él vio todo, el cuerpo pequeño luchando por calmarse, la dificultad para respirar, el miedo estampado en el rostro. Aquella escena lo golpeó con una fuerza brutal. Por unos segundos, quedó paralizado, sin saber qué hacer, sintiendo la impotencia apoderarse de Ellen. Nunca había aprendido a lidiar con las emociones ajenas, mucho menos con las propias. Vio a la empleada actuar con naturalidad, hablar bajo, orientar la respiración, ofrecer presencia. Aquello no era improvisación, era práctica, fruto de la repetición. La constatación fue dolorosa. Ella había vivido aquello muchas veces sin que él lo supiera. La crisis cesó poco a poco, pero el impacto quedó. Cuando todo se calmó, el niño evitó mirar al padre, como si hubiera fallado en algo. Aquello fue quizá el golpe más duro de todos. El hombre sintió un nudo en la garganta, una voluntad casi física de deshacer años de distancia, en un solo gesto imposible. Pero se quedó allí, en silencio, respetando el espacio, aún sin saber si eso ayudaba o empeoraba. La sensación de llegar tarde era aplastante. Más tarde, el hombre volvió a llamar a la empleada para hablar, esta vez con una urgencia que no intentó ocultar. Le pidió que explicara todo, sin omitir detalles, sin proteger sentimientos. Ella respiró hondo, sabiendo que ya no había forma de aplazarlo. Contó sobre las crisis frecuentes, sobre los llantos nocturnos, sobre las preguntas que el niño hacía en voz baja, queriendo saber si hacía falta, si alguien sentiría su ausencia. Cada palabra parecía arrancar algo de dentro del hombre. Cuando terminó, el silencio que siguió fue distinto a todos los demás. No había tensión,
Había devastación. Entendió que no se trataba solo de ansiedad infantil, sino de un sentimiento profundo de no pertenencia, de soledad crónica. Se dio cuenta de que el hijo no tenía miedo de monstruos imaginarios, tenía miedo de ser invisible, y esa invisibilidad había sido construida lentamente, día tras día, por su ausencia. Esa noche, el hombre entró al cuarto del hijo, con una vacilación que nunca había sentido antes. Se sentó en el borde de la cama, sin discursos preparados, sin promesas vacías. El niño lo miró con cautela, esperando quizá un regaño, una exigencia. En lugar de eso, encontró un rostro cansado, vulnerable, distinto de todo lo que conocía. El padre abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron como había planeado. Lo que salió fue una petición simple, casi infantil, pidiendo perdón por no haber estado allí. El niño no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, procesando algo que nunca había oído antes. Aquella conversación no resolvió todo, no curó heridas antiguas, pero abrió una rendija pequeña, frágil, por donde algo nuevo podría, quizá, empezar a entrar. El hombre salió del cuarto con el corazón pesado, pero consciente de que aquel era solo el comienzo del enfrentamiento más difícil de su vida. Y, por primera vez, no quería huir. En aquella madrugada, el hombre no logró dormir. Se quedó sentado en el sillón del cuarto, observando al hijo respirar de forma irregular, como si incluso el descanso fuera un esfuerzo. Cada pequeño movimiento del niño parecía cargar una petición silenciosa de seguridad que él no había sabido ofrecer. La imagen del niño pidiendo disculpas por existir, aún sin palabras, martillaba su mente sin tregua. Se dio cuenta, con un peso casi físico en el pecho, de que no bastaba con estar allí ahora. Había un pasado entero que debía ser enfrentado sin atajos. Cuando el sol empezó a aclarar el cuarto, tomó una decisión que jamás imaginó tomar. Canceló reuniones importantes, ignoró llamadas insistentes, y dejó el móvil olvidado sobre la mesa. Por primera vez, eligió quedarse, no como un visitante incómodo, sino como alguien dispuesto a aprender a estar presente, desde cero. Sabía que no existía un manual para reparar ausencias largas, pero también sabía que seguir huyendo sería una sentencia definitiva. El niño se extrañó de la presencia constante del padre a lo largo de la mañana. Cada vez que lo veía cerca, sentía el cuerpo tensarse, como si esperara que algo saliera mal. La empleada observaba todo a distancia, con cuidado, percibiendo la tensión silenciosa entre ambos. Sabía que aquel proceso sería lento, que no se construye confianza en días cuando ha sido rota por años. Aún así, había algo distinto en el aire, un intento genuino que nunca había visto antes. A media mañana, el hombre intentó algo simple, casi banal, pero que para él parecía enorme. Invitó al hijo a caminar por el jardín, sin compromisos, sin horarios, solo para estar allí. El niño dudó, mirando a la empleada en busca de confirmación, como si necesitara permiso para aceptar la invitación. Aquella reacción partió el corazón del padre en silencio, pero esperó, respetando el tiempo del hijo. Cuando finalmente caminaron lado a lado, el silencio entre ellos estaba cargado, pero ya no era hostil. Mientras caminaban, el hombre empezó a hablar, no de trabajo ni de planes futuros, sino de errores. Admitió que no sabía cómo lidiar con el dolor después de la muerte de la madre, que se había escondido en el trabajo, porque tenía miedo de sentir. Las palabras salían torpes, imperfectas, pero honestas. El niño escuchaba en silencio, absorbiéndolo todo con una atención cautelosa, como quien no quiere apegarse demasiado rápido para no decepcionarse. Aquella conversación no fue larga, pero fue real. A lo largo de los días siguientes, la rutina de la casa empezó a cambiar de forma sutil. El hombre pasó a participar más en las pequeñas cosas, comidas, tareas simples, momentos sin aparente importancia. Cada gesto era un esfuerzo consciente contra años de hábito. El niño, aún desconfiado, comenzó a relajarse poco a poco, permitiéndose pequeñas muestras de afecto, aunque tímidas. La ansiedad no desapareció, pero dejó de dominar todos los momentos. La empleada sentía una mezcla de alivio y aprensión. Una parte de ella se alegraba de ver al padre, intentando ocupar el lugar que siempre estuvo vacío. Otra parte temía lo que sucedería cuando su presencia dejara de ser necesaria de la misma forma. Sabía que aquel vínculo intenso con el niño no podría permanecer igual para siempre, y eso la entristecía. Aún así, entendía que aquel era el desenlace más saludable posible, aunque doloroso para ella. Cierta noche, el niño preguntó algo que nadie esperaba, con la voz baja y cuidadosa. Preguntó si el padre se pondría triste si él se fuera algún día. La pregunta cayó como un golpe directo en el pecho del hombre, que necesitó unos segundos para responder sin huir. Se arrodilló frente al hijo, lo miró a los ojos y dijo que sí,
que se sentiría inmensamente triste, porque él importaba más que cualquier cosa. La sinceridad de aquella respuesta fue un punto de inflexión silencioso. El niño empezó a llorar, no de desesperación, sino de alivio, como si algo pesado finalmente hubiera sido nombrado. El padre lo abrazó con cuidado, sintiendo el cuerpo pequeño temblar, y se dio cuenta de que aquel gesto simple era algo que debería haber ocurrido hacía mucho tiempo. No era un final feliz inmediato, no borraba el pasado, pero creaba una base distinta para el futuro. Ambos estaban aprendiendo, juntos, algo que debería haber sido natural desde el principio. Esa noche, mientras la casa finalmente descansaba en un silencio menos opresivo, la empleada ordenaba la cocina con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que su papel estaba cambiando, que la fase más intensa de aquel vínculo estaba llegando a su fin. Sentía orgullo por haber protegido al niño cuando nadie más lo hizo, pero también un dolor silencioso por saber que tendría que soltar, poco a poco. Aún así, sentía que había cumplido algo mayor que un simple trabajo. Si has acompañado esta historia hasta aquí y sentiste algo en algún momento, escribe en los comentarios la palabra presente. Quiero saber quién realmente se quedó hasta el final de esta parte.